Palabra Fiel presenta un despertar en la palabra. Nuestro Dios. Amén. Hoy vamos a hablar sobre el libro de Hechos, capítulo 23, acuérdense. Comenzamos más adelante exponiendo a partir del versículo 12, pero ahora necesito obviamente como que volverlos a situar donde nos habíamos quedado la semana pasada. Nosotros habíamos visto cómo el apóstol Pablo llega a Jerusalén al final de su tercer viaje misionero, y llegando ahí que hizo su voto nazareno, ¿se acuerdan? Llegó un grupo de judíos radicales, un grupo de judíos extremistas, y se propusieron armar un alboroto y lo lograron, ¿no? En medio de este alboroto, Pablo por poco pierde la vida, y que el comandante, el capitán, se entera de toda esta situación y envía soldados a rescatar la vida de Pablo, cuando su vida estaba a punto, como dicen ellos, de perecer, de desaparecer de esta planeta Tierra. Fue rescatado por este capitán. Al día siguiente dice que Pablo se presentó ante el concilio donde estaba el Sanedrín, porque el comandante quería averiguar cuál era exactamente la acusación en contra de este hombre. Todavía no sabía mucho de Pablo, incluso ni sabía nada de Pablo, y ahí se volvió a armar otro problema grande. El comandante, igual otra vez, tiene que rescatar a Pablo por segunda vez de las manos de estos judíos extremistas en ese tumulto que se estaba levantando en contra de él para quitarle la vida. Dice que pasó una noche, allí como 24 horas, y en esa noche, del día siguiente, Cristo hace una aparición a Pablo. Mientras Pablo estaba en el cuartel, estaba encerrado. Dice el versículo 11 que le dijo a Pablo: ten ánimo, Pablo, ten valor. De acuerdo a otras traducciones, pudiera decir otras cosas, pero en esencia, ten ánimo, no te achicopales, no te frustres, no te desanimes, ten ánimo, porque como has testificado aquí en Jerusalén de mí, por causa de mí en Jerusalén, así testificarás también en Roma de mí. Y dijimos que la otra semana que Pablo no oyó simplemente como que una voz, como cuando escuchó cuando iba rumbo a Damasco, ¿no? No tuvo una visión como en el caso cuando tuvo una visión del varón el macedonio, ¿no? No tuvo una experiencia o un éxtasis donde le pudiera decir: yo no sé si estoy en el cuerpo, en el alma, pero yo he llegado hasta el tercer cielo. Dice así. Esta aparición fue de una manera personal de Cristo resucitado a Pablo, hermanos. En un momento donde Dios entendió que Pablo tenía que ser visitado de una manera especial, donde Cristo le iba a dar una garantía personal a Pablo. No es igual cuando llegan a tu casa y te dicen: mire, le vendo un seguro, ¿verdad? No es igual. Sí, dígame, ¿en qué consiste el seguro? Bueno, el seguro le cubre gastos médicos, le cubre esto, le cubre aquello. ¿Cuál es mi garantía? ¿No? ¿Cuál es tu garantía? Bueno, mire, le podrían decir: mi garantía es mi palabra. No, pues las palabras se las lleva el viento, ¿no? Las palabras se las lleva el viento. ¿Cuál era la garantía de Cristo que le hizo a Pablo cuando le dijo: yo estaré contigo, ¿no? De la misma manera que él había testificado en Jerusalén, él tendría que llegar exactamente también a Roma testificando de él. ¿Cuál era la garantía? Bueno, el mismo Cristo se le presentó a Pablo.
Unos dirán, pero nadie ha visto a Dios. No, pues lógicamente nadie ha visto a Dios. Pero tuvo una presencia el apóstol Pablo del Señor Jesucristo que él necesitaba en ese momento para que él pudiera testificar en Roma. Porque nunca le dijo a Pablo, mira, ya pasaste por muchas tribulaciones, muchas aflicciones. Y sabes que, Pablo, ya se te acaba el tiempo y ya ahora de aquí en adelante tu tiempo será de bonanza. No, se le iba a presentar problema tras problema y dice la Biblia que hasta la muerte llegó decapitado Pablo. Basado en esa idea, hermanos, entonces yo pudiera entender que la soberanía de Dios está sobre los eventos de la historia de nuestra vida. Y el cuidado providencial de sus hijos nacidos de nuevo. La providencia de Dios está allí. Esa es la mejor garantía que una persona puede tener en cualquier lugar del planeta Tierra, en cualquier circunstancia, en cualquier oposición. Si está de por medio y contigo Cristo, hermanos, esa es nuestra mejor garantía. El propósito de Dios, hermanos, va a prevalecer contra viento, contra marea, y no hay forma de deshacer lo que Dios ha entretejido. Eso quiero que lo quede muy claro, hermanos. Tú puedes tratar, tú puedes intentarlo de deshacer, de parar la obra de Cristo, pero como a Pablo le dijo en una ocasión, dura te será dar golpes contra el aguijón. Como el Señor le dijo en muchas ocasiones a Pablo, Pablo, es mejor que obedezcas porque dura cosa te es dar coces o golpes o puntapiés contra un aguijón. Es como si tú le estuvieras pegando a un cuchillo así de frente, le estuvieras pegando. ¿Qué te va a pasar? ¿Quién se va a dañar? Tú te vas a dañar. Por eso es que el mensaje de hoy es: los propósitos de Dios son inalterables. Los propósitos de Dios son inalterables. Lo que Cristo mismo prometió a Pablo en el versículo 11 del capítulo 23 de que iba a testificar en Roma, lo vemos ahora en el desarrollo de tal promesa en el texto que tenemos hoy por delante. Voy a ir explicando y a la misma vez voy a ir aplicando a lo largo del camino. En esto consiste lo que es la predicación expositiva, en explicar y aplicar a la misma vez. Vamos a leer versículo 12 al 15 del capítulo 23 del libro de los Hechos. Voy a ver estos 4 versículos primeros. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Fíjense, ya estaban ayunando para matar a alguien. Se juramentaron diciendo que no comerían ni beberían. ¿Qué es eso? Ayunar. Hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Fíjense cómo es el enemigo. Hasta ayuna y ora, ¿no? Ayunan para matar a alguien. Dice, eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. Fíjense, 40 personas habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros, o sea, no lo tuvieron encubierto. O sea, te lo digo a ti, Sanedrín, te lo digo a ti, sumo sacerdote, todos los del palacio municipal lo van a saber, ¿sí? Los cuales fueron a los principales sacerdotes y los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio requerir al tribuno, o sea, al capitán, al comandante, que traiga mañana ante vosotros como que queréis indagar alguna cosa más
más cierta acerca de él, o sea, de Pablo. Pero ¿qué creen? Y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Lo que está ocurriendo aquí es que los judíos habían tratado de matar a Pablo en 2 ocasiones diferentes. ¿Se acuerdan? El comandante básicamente se lo arrancó de las manos de estos judíos y lo puso a salvo. Un comandante que ni siquiera conocía quién era este hombre Pablo, que después pasó a ser prisionero y que permaneció tal hasta que llegó a Roma y fue decapitado en su muerte. Ahora, hay 40 judíos radicales, como les dije yo. Hay 40 judíos extremistas, ¿sí? Algunos han pensado que eran celotes estos, ¿no? Celotes judíos, celotes revolucionarios, ¿no? Que se habían levantado contra Roma. ¿Saben por qué? Porque no querían pagar impuestos, eran rebeldes totalmente. Querían que vamos a poner un puesto aquí de papitas aquí, y que no necesitas ir al ayuntamiento. No, que de nosotros es la tierra, porque nuestro padre Abraham, nuestro padre, y se querían rebelar contra Roma. Por eso es que esos celotes eran extremistas, ¿no? Eran revolucionarios. Ellos no andaban en las ciudades principales, ellos andaban en las regiones. Ellos vivían en las regiones alrededor de las ciudades principales porque precisamente eran revolucionarios. Estos hombres no estaban jugando. Se habían puesto de acuerdo para ayunar, no degustar ningún alimento hasta ver matado a Pablo. Pero Pablo, ¿qué les estaba haciendo a estos tipos? Eran revolucionarios, eran de esos acarreados, eran de esas personas que ni ton ni son aquí, pero ahí se meten en la bola y empiezan, no saben ni por qué están allí, pero están allí, hermanos. Se comprometieron bajo juramento diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran matado a Pablo. Nosotros vamos a ayunar hasta que Pablo esté muerto. Ellos estaban bajo un juramento. Pero algo que puedo entender aquí es que Lucas, que nos está relatando esta historia, nos dice como que prestemos atención a esta seriedad de lo que está ocurriendo en ese momento, porque él hace referencia de ese juramento por lo menos en 3 versículos, en el versículo 12, en el versículo 14, en el versículo 21, donde habla sobre este juramento. Y creo que esas tres versículos como que le ponen peso a lo que está ocurriendo y que quiere Lucas que nosotros nos enteremos de esta situación. Entonces estos hombres van a los sacerdotes, estos celotes, se dice que a lo mejor pueden ser ellos, les informan el compromiso al sacerdote de lo que ellos han hecho, entre que quieren matar a Pablo. Fíjense cómo es. Aquellos hombres que adoraban a Dios, aquellos hombres que invocaban a Dios, ahora se ponen de acuerdo con los maleantes, se ponen de acuerdo con personas malas, ¿no? Esos líderes religiosos que todo el tiempo invocaban el nombre del Señor, ¿se acuerdan? Son hombres que ahora han entrado en compromiso con los asesinos de Pablo, hermanos. Mientras ellos invocaban por un lado al Señor, por otro lado estaban haciendo acuerdos con los que iban a matar a Pablo. ¿Qué era esto? Lo que les dije la palabra. Hay una dicotomía aquí. Tienen aquí que adoran a ese Señor, que invocaban al Señor y que se dan golpes de pecho. ¿Han visto gente así, especialmente los asiáticos, cómo se pegan? Yo cuando los veo, no, o sea, no sé si quieren que se desahoguen sus válvulas para que les corra bien la sangre, o no sé, o que se les caiga la grasa de ahí, o qué, pero se pegan así. Son extremistas, hermanos. Pero así como estos sacerdotes invocaban al Señor, ofrecían sacrificios a Dios, a la vez
estaban haciendo tratos con los maleantes, estaban haciendo tratos con estas personas. La idea es que las autoridades judías estaban involucradas en el complot en contra de Pablo. Y Lucas como que quiere resaltar ese detalle, que nosotros servimos a Dios o servimos al enemigo totalmente. Y servir a Dios es todo lo que conlleva a este mundo, como yo les dije, hacer las cosas en el trabajo, en mi casa, en mi escuela. Así como yo me esfuerzo en sacar 10 en mi escuela, así me debo de sacar 10 estando acá. No tengo que minimizar ni magnificar otra cosa, porque Dios es el dueño de todo lo que existe en esa tierra, hermanos. Así como que me dicen, oiga, limpie las lámparas, y ahí yo estoy con un trapito. Ay, no. Oiga, aquí hay no sé cómo le llaman estos que suben, un elevador, algo así, y vas foco por foco, con detalle, puliendo, y no al aventón allí con el sacudero, no, hazlo para el Señor todo. Es tu trabajo donde tienes remuneración económica. Bueno, acá tienes remuneración económica, espiritual, física, todo tienes aquí, hermanos. Allá nada más te dan algo efímero, que ahí la vas pasando. ¿Cómo vas? Sobreviviendo, te dicen. Y saben que, hermanos, muchos en el cristianismo, muchos en el área espiritual van ¿qué? Sobreviviendo también, porque no se han puesto en la línea, en la brecha. Y estos sacerdotes estaban sobreviviendo espiritualmente. Ahora, nota que las fuerzas de las tinieblas, hermanos, siempre usan la mentira y la trama para llevar a cabo sus planes, hermanos. ¿Cuáles las artimañas del diablo? ¿Cuáles las artimañas? La mentira, la trama, ¿no? ¿Cuál es? Precisamente eso de que diga, ay, no, mira, no te ve el jefe, hazlo como sea, mira, dale un trapazo así y no te va a ver el jefe. Pero no te das cuenta hoy por hoy que hay tecnología, que hay cámaras que te están vigilando. ¿Ya vieron las cámaras? No es cierto. Pero ahí, ¿no? Entonces, es eso, hermanos. Siempre utiliza las artimañas el diablo, las mentiras. Ahora veamos el versículo 15. Ahora pues vosotros, con el concilio, requerir a este capitán, a este comandante, que traiga mañana ante vosotros, como que quiere indagar. ¿Eso qué es? Mentira. Eso es mentira. Alguna cosa más más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle. Eso era verdad. La otra, para indagarle, era mentira. Para matarle, eso era verdad, antes de que llegue. Su petición ante el concilio de que fuera y pidiera a Pablo para investigarlo más minuciosamente, precisamente para resolver su caso, suena de una manera piadosa, ¿a poco no? Parecía piadosa, y que en un momento dado donde el tribuno o el capitán lo llevara, dijera, ay, qué buena onda, que los del concilio, los sacerdotes, ¿no? El Sanedrín quieren resolver esa situación. Qué buena onda, yo también quiero esto, ¿no? Pero que suena piadoso, suena de otra manera o parecía piadoso. La intención de lo que se escondía tras esa perversa situación, hermanos, y déjenme decirlo, que aparece a lo largo de toda la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Génesis, tempranamente aparece todo esto. Cada vez que nosotros vemos el lenguaje piadoso combinado con acción malvada, hermanos, tenlo por seguro que esto es satánico de principio a fin, hermanos. Cada vez que alguien tiene una acción que está combinado con la piedad y lo malvado, hermanos,
Eso es satánico. Solo la serpiente en el jardín del Edén pudo tomar o poner esas dos cosas juntas desde el principio. Con que Dios te ha dicho que de ningún árbol del huerto puedes comer. No. Aquí está el lenguaje piadoso. En realidad, cuando tú comas de ese árbol, tú serás como Dios. ¿Tú no quieres ser como tu creador? ¿Tú no quieres ser como tu creador? Lenguaje piadoso con una condición malvada. De hecho, lo que les dijo, lo último, tú no quieres ser, porque el día que tú comas de la fruta o del fruto, serás como Dios. De hecho, es lo que Cristo está tratando de hacer en gran medida con nosotros, hermanos. Que nos parezcamos más a Dios. Que nos redima hasta el punto de glorificarnos y seamos como Él, porque dice, y le veremos cara a cara. Seremos como Dios. Esa era una verdad, sí, pero la mentira que les proporcionó la serpiente a los primeros era de que no, tú puedes comerla, no pasa nada. Esa era una mentira. Dios ya se los había previsto a ellos. Sabes que de todo árbol podrás comer, pero este en específico, no. Y cada vez que nosotros nos dicen no, parece que nos dicen, tienes toda la apertura para hacerlo. Cuando nos dicen no hagas esto, todo el mundo lo hace, hermanos, porque es la tendencia de nuestra naturaleza caída. De manera que esta fruta es buena. Esta fruta te va a llegar a ser como tu mismo creador. Todo el tiempo sabiendo, tras todo esto que ya lo sabía, era la intención de hacerlos perecer físicamente a estos hombres, ¿sí? Al tiempo, ¿sí? Porque se fue disminuyendo ya su estancia en esa tierra a causa del pecado, ¿sí? Esa fue la intención de Satanás, hacerlos perecer físicamente al tiempo, ¿sí? Pero espiritualmente fue de manera inmediata donde los hizo perecer, hermanos. Donde ellos, cuando se dan cuenta que Dios estaba hablándoles, Adán, ellos luego lo que les dije, empezaron a cubrirse sus partes. Se empezaron a esconder de Dios. Por algo que espiritualmente ya estaban muertos así. Tomaste el fruto y en ese mismo momento llegó la muerte espiritual. La muerte física eventualmente iba a llegar posteriormente, pero espiritual, así cayeron ellos. Tú ves eso a lo largo de la historia bíblica, que es la forma como opera Satanás. Y no es nueva hoy por hoy. No, es que el diablo está más desatado, más enojado que nunca, que quién sabe qué. Es lo mismo, hermanos. Y tú lo ves entonces en Génesis 3 en adelante, en la confrontación que hay en el reino de las tinieblas, compuesto por huestes espirituales de maldad, como dice Efesios, en las regiones celestes, haciendo precisamente oposición a la luz, compuestos este grupo por hijos de Dios, redimidos por Cristo Jesús en la cruz del Calvario, hermanos. Yo estoy convencido que cada vez que la palabra de Dios va a ser proclamada, hermanos, como lo estamos intentando, como lo estamos ejerciendo, como que lo estamos planeando, hermanos, hay oposición espiritual, y eso es normal. Eso es normal. En ocasiones se da en la mente esa confrontación. Ay, no, es que pararme más temprano, ¿no? Ahí está. Se da en la mente, ay, no, ¿qué tal si me rechazan? ¿No? Se da en la mente, es que si yo les predico, se van a molestar conmigo, ya no me van a dar mi mesada, ¿cómo le llaman? Mi domingo, ¿no?
ay, no, es que si yo le predico al patrón, a lo mejor hasta me corre y yo me voy a quedar sin trabajo. O sea, aquí en ocasiones está esa guerra espiritual, hermano. En otras ocasiones hasta hay en el corazón del pastor, hermanos, de que, híjole, por más esfuerzo que les digo y nada más nada. Hay una guerra también aquí. En otras ocasiones se da en la mente del predicador, pero también se da en la mente de los escuchadores, o cómo les llaman a eso, de los que escuchan. Con frecuencia en ambas partes está la lucha, hermanos. Uno por acá esforzándose, ¿no? Luchando, gritando, cantando fuerte, y hay otra lucha allá, durmiendo. Hermanos, porque hay unas estrategias principales, hermanos, que Satanás usa como destrucción. Y la parte que utiliza como destrucción siempre es la distracción, ¿no? En ocasiones el mensaje puede ser debilitado por la distracción, hermanos. La idea en el texto que leí es que aquí había una conspiración, una acusación falsa contra Pablo. Es algo que Lucas quiere resaltar y es mencionado en varios versículos que vamos a leer o que estamos leyendo. Ahora vamos a recopilar. Tenemos un complot contra Pablo, 40 hombres bajo juramento de ayunar y hasta que maten a Pablo. Cuando tú lees la palabra y tú miras la historia de la iglesia, parece que el reino de las tinieblas está ganando terreno, hermanos, como que está ganando la batalla. Pero eso ha ocurrido desde hace 2000 años. Cuando el Hijo de Dios muere en la cruz, parecería que la batalla había sido ganada por Satanás, hermanos. Había sido perdida la batalla de Cristo. Como que finalmente Satanás había podido derrotar al Hijo de Dios allí en la cruz, clavado, torturado, flagelado, lacerado, ensangrentado. Como que Satanás había dicho: tengo éxito. Y sin embargo, cuando tú lees en Colosenses capítulo 2, nos dice que justamente en ese momento de más debilidad de Cristo, en ese momento, en su peor momento de Cristo, hermanos, es cuando Él derrotó los poderes de las tinieblas y los despojó de todo su poder. En un momento mayor de la debilidad de Cristo, ocurre esa gran victoria de Cristo, hermanos, en contra de Satanás. El domingo, en la mañana, el cordero inmolado deja la tumba vacía. De allí en adelante se convierte ahora en ese león de la tribu de Judá, que ruge desde los cielos a favor de los suyos, que eres tú, que soy yo. ¿Cuántos pueden decir amén a esto, hermanos? Tú lo ves en la historia. Los hijos de Dios no conocemos el futuro, no controlamos el futuro, pero Dios, que hizo todo, quiso que por lo menos supiéramos algo sobre eso. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 versículo 28 nos da esa amplitud de lo que nosotros debíamos de conocer, que haga que lo necesitamos. Antes de conocer nosotros el futuro, que conozcamos esta gran verdad, cuando Él dice que todas las cosas cooperan o sirven, obran para bien para aquellos que aman al Señor. No para todo el mundo, hermanos, no para toda persona, sino para un grupo en específico, para aquellos que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito en gloria en Cristo Jesús, hermanos. La palabra traducida en el idioma cooperar o ayudar, esta frase también, donde nosotros tenemos esta palabra habla de sinergia. ¿Entienden esa palabra? Sinergia. Es, por ejemplo, en el campo de la medicina. Cuando dos antibióticos son sinergéticos, si podría decirlo así, quiere decir que cuando son unidos estos dos antibióticos, el efecto que ellos tienen es mucho más poderoso que
que cuando ellos actuarían de forma separada. ¿Sí me entienden? Nos ha pasado, ¿no? Que vamos al médico y nos dicen, tenemos que hacer una combinación de antibióticos para atacar así, para dar preciso esto. Cuando precisamente es eso, la sinergia que implementan estos dos antibióticos aceleran y hacen actuar de una manera más efectiva a ese virus que tenemos. De esa misma forma, la palabra en el lenguaje original pudiera significar en diferentes momentos. Por ejemplo, que Dios está tratando de comunicarme que las cosas sinergéticamente cooperan para bien. La palabra que utiliza aquí es algo que al mismo tiempo pudiera pensarse, por ejemplo, en esto, sinergéticamente, en crear, eliminar, colocar, podríamos decir reemplazar, conectar, agrupar, interrelacionar, entrelazar, dar forma, avanzar constantemente, presionar en ocasiones y estirar en otras ocasiones, controlar, guiar, arreglar e influenciar. Todas esas palabras que les acabo de decir, sinergéticamente Dios opera. Cuando dice que cooperan para bien, esa palabra, todo lo que las otras palabras que les dije, que implican que Dios va a hacer cosas, va a eliminar cosas. Otros dicen, va a cerrar puertas, va a abrir puertas, te va a interrelacionar con personas, te va a influenciar con personas, te va a quitar de esas personas a tu alrededor, porque todo lo que Dios elimine, haga, coopere o ponga, quite, disponga, todo eso va a cooperar para bien. ¿Para quiénes? Para aquellos que aman al Señor. Que Dios va a colocar personas, va a orquestar circunstancias, pero a la vez va a reemplazar otras para que su voluntad pueda ser llevada a cabo en mi vida, hermanos. O sea, es un rompeaguas, hermanos. ¿Estás entendiendo lo que estoy tratando de decir, hermanos? Que Dios va a conectar eventos y va a agrupar circunstancias a mi favor. Él va a interrelacionar sucesos, Él va a entrelazar acontecimientos para lo que Él se ha propuesto para sus hijos llegue a su culminación en el tiempo y en la hora precisa que Él ha dispuesto desde antes de la fundación del mundo, hermanos. Él va a dar forma a lo que ya se está deformado, hermanos. Él va a avanzar constantemente para aquel que está parado, está estático. Su propósito va a ir hacia la meta, hermanos. Él va a mover a todo el estático que hay, hermanos. Una vez que el movimiento Él lo llegue a hacer, a operar para controlar las cosas, y controlado ya, Él va a guiar hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto y lleguemos y nos parezquemos a Dios y veremos a Dios cara a cara tal cual es, hermanos. Ahorita yo, en mi forma, en mi parecer, en mi humanidad, no podría yo resistir la presencia de Dios cara a cara. Ni Moisés pudo, por eso es que él se volteó y con la espalda nada más pudo ver una sombra y no pudo verlo porque la humanidad no le permitió. O sea, nosotros estaríamos así hechos trizas, polvo, así totalmente. Dios va a arreglar todo lo que necesite arreglar en nuestras vidas. Él va a influenciar para que el propósito de Dios se lleve a cabo en cada uno de nosotros. Todas estas cosas que dice la Biblia cooperan para bien. Ahora hay algo más que tú necesitas entender de esto expresado, que esto que coopera para bien está está compuesto o está en un sentido que está en un presente continuo, hermanos. ¿Qué implica esto?
Esto que continuamente, en otras palabras, minuto a minuto, cada segundo a segundo, Él está al pendiente de nuestra vida, dirigiendo como si hubiese si no hubiese ningún tipo de interrupción para que todo lo que ocurra vaya en la dirección de su propósito de Dios. Está en un presente continuo todo esto, hermanos. Todo ayuda para bien. Que te caíste, ayuda para bien. Que te golpeaste, ayuda para bien. Que te resbalaste, ayuda para bien. Que acertaste, ayuda para bien, hermanos. Podemos entender un poco más de lo que Dios está tratando de que ahora nosotros entendamos, hermanos. ¿Podemos entender un poco más? La única razón por la que Dios nos puede garantizar que Él hará todas las cosas y que siempre llegará a un cumplimiento es porque nuestro Dios es un Dios soberano, y ese Dios soberano ha puesto su soberanía en control absoluto sobre todo lo creado, según su perfecto amor para cada uno de nosotros, hermanos. Leamos el versículo 16 al 22. Regresemos. Mas el hijo de la hermana de Pablo, como que tenía una hermana y tenía un sobrino, ¿no? ¿Sabían eso? Que tenía un sobrino y tenía una hermana Pablo. Oyendo hablar de la celada, o sea, esa palabra también habla sobre la maquinación que tenían, ¿no? Contra Pablo. Oyendo hablar de la maquinación, fue y entró en la fortaleza. No sé cómo entró este muchacho, ¿no?, a la fortaleza, y dio aviso a Pablo, llamando a uno de los centuriones, ¿sí? Dijo: lleva a este joven ante el tribuno, o sea, al capitán, al comandante, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, este centurión, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó, ya Pablo dando hasta órdenes, ¿no?, y me rogó que trajese ante ti a este joven, que es su sobrino, que es hijo de su hermana, que tiene algo que hablarte. El capitán o el comandante, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme, joven? Imagínense, hermano. Ay, no. ¿Cómo es que este joven entró a un cuartel? No. Él le dijo a este joven: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él, pero tú no le creas. O sea, el niño, el joven, dándole órdenes al capitán, porque más de 40 hombres de ellos la acechan, los cuales han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa, o sea, que lo lleves. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. O sea, en pocas palabras, que no le dijera a nadie que le había ordenado, ¿verdad? Sobrino de Pablo, de alguna manera, por coincidencia, está allí oyendo a estos 40 fulanos, malandrines, que están planificando un asesinato en contra de Pablo. ¿Quién tú crees que colocó al hijo de la hermana de Pablo allí, su sobrino? En el lugar preciso, en un momento preciso, cuando esta gente planificaba el asesinato de Pablo. ¿Quién tú crees que hizo eso? Dios, que hace interrelacionar, entrelazar, agrupar, eliminar, crear, empujar, estirar, ¿verdad?, para que su propósito, ¿qué, hermanos?, se cumpla. ¿Cuál era el propósito de Dios? Tú, Pablo, te vas a ir a Roma. Aquí estos no te van a matar. Ni Pablo sabía nada de esto. Pero Dios ya le había dado una promesa a Pablo, ¿no?, de que él tenía que ir así como había testificado en Jerusalén, y iba a ir a Roma. Pero estos señores al día siguiente lo querían matar y habían ayunado, no tomar alimento.
El joven va al cuartel, de alguna manera, no sé cómo le hizo, visitó a Pablo y le dice: yo escuché un plan malvado en contra de ti, tío, ¿no? Pablo le cree, llama al centurión, le dice: este joven tiene algo que decirle al capitán, al comandante. El centurión escucha y va al comandante, y el comandante escucha lo que este joven tiene que decir y escucha que hay un complot en contra de Pablo, hermanos. En realidad, hermanos, este capitán, este comandante no tendría oídos para escuchar a este joven, y mucho menos en el primer siglo, a menos que Dios esté en medio de este asunto, hermanos. O sea, el que un joven llegue, visite a Pablo y Pablo le cree y llama al centurión, y como que si fuera su empleado de Pablo, y le dice: lleva a este joven ante el comandante, y el comandante todavía le dice: ok, retírate, centurión, voy a hablar con él. ¿No quieres un cafecito? Platiquemos, a ver qué pasó. No, mira, hay un complot contra Pablo y no, sí está bien, atenderé estas órdenes, más no les digas a nadie para que no se divulgue, entre menos sepa la gente, más. Hermanos, lo único que cuenta es que en cada circunstancia en que tú te encuentres, en cada decisión, en cada dilema, es que Dios esté a tu lado, es lo que cuenta. Porque Dios no solamente gobierna su creación, hermanos, Dios domina su creación. No solamente gobierna, sino domina su creación. Cuando ustedes han oído la burra y Balaam, ¿no? Si han oído hablar de esa historia, búsquenlo lo buscan en su casa, Números capítulo 22, ahí lo buscan. Ahí se encuentra toda su historia de Balaam, la burra. Cuando Dios entiende de que Balaam no le está haciendo caso a Dios, Dios dijo: voy a tomar a esta burra y le voy a hacer que él obedezca, o sea, Balaam, a la burra. Y la burra de Balaam le habló a Balaam, y Balaam se encuentra hablando con la burra sin él entender muchas cosas, y le responde a las preguntas de la burra, ¿sí? Después de que la burra le cuestionó a él, y no se da cuenta de que él está hablando con la burra. ¿Por qué? Porque Dios domina su creación, hermanos. No solamente gobierna, sino Dios domina. Pero Dios no solamente domina lo que tiene vida, Dios también domina lo que no tiene vida, hermanos. Hay otra historia de Josué capítulo 10, usted lo busca también ahí. Josué capítulo 10, hay una historia donde el pueblo de Israel está en medio de una batalla y son minoría, ¿no? Ha sido rodeado por todos los reyes de los montes, de los amorreos que están alrededor. Estaban en Gabaón, ¿se acuerdan de eso? Entonces ellos enviaron una palabra a Josué, ¿no? Allí, y Josué se da cuenta que él está en ese grupo de la minoría. Va con Dios, habla con Dios, y Dios, que domina, no gobierna, sino domina su creación, de lo que está vivo, de lo que no está vivo. Dios domina su creación, ¿no? Y le dice al sol en medio de Josué, le dice: sol, detente en Gabaón. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Bueno, ahorita les voy a decir astronómicamente qué es lo que pasa, pero bíblicamente dice que se detuvo, porque cuando Josué vio el sol ahí, ya no se movió él, desde aquí hacia abajo, ¿no? Bueno, ahorita les voy a explicar un poquito más. Pero cuando pasa todo esto, de manera que Dios para el sol, hermanos, y la luna, paró estos dos astros a favor de ¿quiénes? De los suyos. Josué se empieza a meter entre los pueblos sin que ellos se den cuenta, porque se detuvo el sol, hermanos. Se detuvo, y para ellos ya era noche, ¿no? Y Josué era de día, y él pudo armar todo un rompecabezas del ejército que él tenía, y se filtró sobre los ejércitos enemigos, y él pudo obtener la victoria.
De manera, hermanos, que Dios está a favor de los suyos. Astronómicamente, la realidad es que lo que pasó en realidad es que se detuvo la Tierra, porque la Tierra gira alrededor, ¿no? Pero si el sol está a mediodía, ¿no? A mediodía, en medio del cielo, y Josué se da cuenta que los 2 o los 3 o las 4 de la tarde y no se mueve de allí y no se mueve de allí y el sol está en medio, pues para él es que se paró el sol, pero en realidad lo que se pasó astronómicamente fue la tierra. Desde el punto de vista de la observación de Josué, el sol se paró. ¿Te das cuenta de cómo Dios domina su creación? ¿Te das cuenta de cómo Dios quiere decirnos, por ejemplo, lo que dice en Romanos 8, cuando Dios dice que todas las cosas cooperan, obran para bien, incluyendo cuando yo paro el sol, si tengo que pararlo, porque Dios va a interrelacionar eventos, sucesos, personas, acontecimientos para que cooperen para bien aquellos que aman al Señor. También la palabra traducida bien, coopera para bien, esa palabra en el original, es que no solamente que coopere para bien, sino que coopere para mucho mejor. ¿Sí? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo limpiaste esto? Bien. Y entonces cuando pasa el jefe allí, ¿quién limpió esto? Bueno, cuando pasa el jefe allí las manos, dice, oh, esto está súper limpio. Esto no, pero que coopere para bien, va a cooperar para bien, pero la palabra traducida que coopere para bien dice, mucho mejor va a cooperar eso. Hermanos, las buenas, las malas, las peores, te ayudan para bien. Y tú se supone que todo va a cooperar para mucho mejor. Las buenas, las malas y las peores. ¿Sí, hermanos? ¿Estamos, hermanos? Regresemos. El comandante escucha a este joven, le creyó. ¿Quién crees que dispuso el corazón del comandante para creerle a este joven? Y más en ese siglo, Dios, hermanos. Versículo 22. Le dijo al comandante a este joven que no dijera nada de este aviso. Dios de los cielos está diciendo en múltiples veces, hermanos, déjamelo a mí. Ese afán que tú tienes, esa preocupación que tú tienes, esa taquicardia que tú llegarás a tener, ¿no? Esta falta de sueño, déjamelo a mí. Déjamelo a mí. No te preocupes. O sea, Dios que controla todo, hermanos. Dios le dio una promesa a Pablo. Dios nos ha dado promesas a nosotros. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré, siempre estaré contigo. Mi diestra de justicia estará momento a momento. ¿Por qué nos preocupamos, hermanos? Yo, gracias a Dios, desde que me operaron los ojos, es más, ya ni los quiero ni abrir. De verdad, ¿no? Ahora, no sé, a lo mejor mi falta de sueño era la falta de visión, no sé por qué, pero ahora me da por dormir. Híjole, no, de verdad que lo estoy, sí, pero con los ojos cerrados que no los puedo ni abrir, hermanos. Hermanos, Dios nos dice, déjamelo a mí, deja la preocupación. ¿Confías en Dios? Confía en mí, dice Dios. Le decía a Pablo, hey, ten ánimo. Versículo 23 y 24. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados. Vayan haciendo cuentas, 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros. ¿Cuántos son aquí? ¿Perdón? 470, para que fuesen hasta Cesarea y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo lo llevasen en salvo a Félix el gobernador. ¿Cuántos
dispuso el capitán o el comandante? 470. Hay un comandante que ni siquiera conoce a esta persona más que en un par de días, ¿no? Se llama Pablo, que dice que es romano, ¿no? Quién sabe, y supuestamente que hay un complot contra él, y ahora está trabajando la credulidad de lo que le informó. ¿Quién está trabajando en esa credulidad, hermanos? Dios, en este hombre. Y ahora da una orden que lleven a un prisionero acompañado de 470 soldados para preservar su vida, hermanos. ¿Tú crees que eso salió de la bondad del corazón del comandante? ¿Cuántos no ha visto que mueren, no? O sea, uno más y ya. Pero ¿por qué preservó la vida de Pablo, hermanos? ¿O salió del corazón de Dios a favor de Pablo, hermanos? Eso fue. Pablo, yo te garantizo que tú vas a llegar a Roma y vas a dar testimonio de mí. De la misma manera que lo hiciste en Jerusalén. Y una evidencia es que te van a trasladar un grupito de 470 soldados. ¿No? Nunca le dijo eso. Hay 40 esperándote. Si tú dividas en proporción de 470 soldados a 40, ese grupito que lo está esperando para matarlo, como que son 12 soldados por persona, más o menos. Porque 470 soldados custodiándolo, guardándolo, protegiéndolo, a 40 celotes o estos señores, ¿no? Tratando de matar a Pablo. ¿Para qué? Para garantizar la vida de Pablo. Para que sepas qué clase de Dios es que tú dependes. Pero hay algo más, hermanos. Se estima que el total de las tropas estacionadas, por lo menos en Jerusalén, eran alrededor de 600 soldados. ¿Y cuántos se van? 470. O sea que el 80% de la guardia se fue a llevar a Pablo al gobernador para garantizar su vida, que llegara bien. Fíjense, el 80% de los soldados se fue, ¿no? Hay otro detalle. ¿Cuántos soldados se fueron a caballo, hermanos? ¿Qué dice ahí? ¿Cuántos soldados se fueron a caballo? 71, o sea, con Pablo 70, más Pablo 71, ¿sí? El versículo 24 dice que preparaban las cabalgaduras para Pablo. Hay soldados que se fueron a pie, hermanos, pero el prisionero se va a caballo, cabalgando con otros 70 jinetes, dice ahí. Él llega con Félix, ¿no? Como prisionero, no, casi como que llega como rey Pablo, con muchas atenciones, con muchas, o sea, no te gastes tus sandalias, Pablo, ¿no? Pero otros soldados sí se fueron corriendo, otros fueron con lanzas. Allí estuvieron, hermanos. ¿Dónde ocurre esto? Solo cuando Dios está en medio del asunto. ¿Sí? ¿Cómo te explicas eso? Los propósitos de Dios, como lo dije al principio, son inalterables, hermanos. Aun si el infierno entero se moviliza y quiere estorbarlo, porque en la vida de Cristo el infierno se movilizó para parar su crucifixión y posteriormente su resurrección. Se movilizó tremendamente el infierno, hermanos. El salmista, con menos revelación que tú y yo, no tenía Antiguo Testamento, nada más lo que Dios le decía en el momento dado. Dice: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipe. Salmo 118, 6 al 9. ¿Sí? Para que lo apunten. Pablo llega al gobernador Félix
con casi 500 soldados que le acompañan allí, hermanos. Tú puedes ver claramente en la historia que el propósito de Dios va a prevalecer si Dios hace que Él quiera, hermanos, y como Él quiera. ¿Se acuerdan cuando estaba Jesús, como lo mencioné la semana pasada, estaba Jesús ante Pilato y dijo: ¿tú no crees que yo pueda decir, o sea, casi extender mi mano y decir, ángeles vengan y muevan acá y destruyan y abatan todo esto? Lo puede hacer mi Padre si fuese la voluntad de Él. Por eso, eso mismo que nosotros podemos entender es que el propósito que Dios hace, que todas las cosas bajo un designio de su voluntad, hermanos, esa es la garantía para que nosotros podamos ver resultados. Ahora, los resultados no siempre llegan físicos, o sea, de una manera visible. ¿Cuántos no pensaríamos, Señor, o sea, ya quisieran nuestros ojos ver, ¿no?, una multitud aquí, quisieran ver todo esto? Pero dice Dios: ten ánimo, José Luis, ten ánimo. No te desesperes. Dios ha dicho que ha engrandecido su nombre, su palabra sobre todo lo creado, tanto que así Cristo dijo que es más fácil que todo el universo desaparezca. Dice: el cielo y la tierra pasarán, más mis palabras, más mis promesas no pasarán, hasta que una tilde, y tómese una tilde como un acento de una palabra, tómese así, no pasará de mí hasta que se cumpla mi propósito. Todo pasará. Hay un canto que me encanta que dice: tronos y reyes pasarán, pero tu nombre no pasará, Dios. Y cuando escucho esa canción, me imagino que Dios está en el trono y están pasando tronos y reyes, y a la misma se van esfumando como humo, se van yendo, y Él permanece, hermanos. Dios ha dicho que Él va a engrandecer su nombre, y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y lo que Él ha dicho, Él va a cumplirse, hermanos. A veces nosotros decimos: Señor, dame una señal como garantía de que las cosas van a ir bien. ¿Sí o no, hermanos? Pero recuerda, el Señor dijo: primero desaparecerá el universo entero con sus billones, trillones de galaxias y astros, antes que una tilde de mi propósito no se cumpla. Ahora, para ver el cumplimiento del propósito de Dios, yo necesito tomarme el riesgo que conlleva vivir el propósito de Dios. En realidad el riesgo es la fe, hermanos. Con esa realidad en la mente de Pedro, se atreve en medio de una tormenta de salir de la barca. ¿Se acuerdan? Cuando estaba allí viendo a Jesús que estaba ahí, se atreve, se arriesga. ¿Arriesgó qué? Su fe, y comenzó a caminar sobre el agua. Bendita la hora, hermanos, cuando los 120 personas que estaban allí esperando la promesa no se quedaron nada más en bendecir a Dios, en adorar a Dios, sino que ellos mismos, ya teniendo el Espíritu Santo, salieron y empezaron a predicar, hermanos. Bendita la hora de ellos, que no dijeron: no, aquí adoremos al Señor, estamos 136 horas aquí encerrados. ¿Sí? ¿Escucharon eso? 136 horas en Estados Unidos, unos chavos estaban adorando. Salgan, prediquen. Hermanos, cuando fuiste tú, hijo de Dios, fuiste sellado, bautizado por el Espíritu Santo, y tenemos que hablar, tenemos que predicar, tenemos que enseñar. ¿A cuántos les da miedo predicar la palabra? ¿A cuántos dicen: ay, es que ya no, ay, es que cómo le hago, es que quién sabe qué? Hermanos, el apóstol Pablo ciertamente podría decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Porque el día que pierda mi cabeza, no, eso no dijo, ¿verdad? Pero como ocurrió, ¿no? Cuando lo decapitaron, ese día yo he ganado. Porque voy a ser glorificado todo mi cuerpo, mi cabeza que ha sido decapitada va a ser renovada, va a ser transformada, va a ser glorificada por la eternidad. Ese es el Dios que nos garantiza tu vida, mi vida lo garantiza, hermanos. Muchos cristianos no han visto el mar abrirse porque prefieren la seguridad de Egipto, ¿no? Y en Egipto se han quedado ellos. O sea, ¿qué es lo que trata de decir eso? Que Dios ya te sacó del pecado y tú vienes a Cristo y sigues pensando en el pecado. O sea, en pocas palabras, sigues pensando en tu pasado, ¿sí? Que lanzarte al desierto, porque aunque el desierto parezca lo más inseguro de este planeta Tierra, o en lugares peligrosos que Dios nos haya puesto en este planeta Tierra, en medio de la voluntad de Dios yo estaré seguro, porque Dios acampa alrededor de los que le temen y los guarda, dice su palabra, hermanos. El obstáculo entre la promesa de Dios y su cumplimiento, ¿saben cuál es? ¿Cuál es el obstáculo? Es la desobediencia, hermanos. Dios es grande y eso implica que nadie puede estorbar su propósito, incluso muchas veces hacerte a ti así. No me vas a estorbar a mi propósito. Dios va a hacer así a aquellos que te están estorbando, sea tu esposa, sea tu esposo, sea tus hijos, sean tus padres, sean lo que sea, tus patrones, sea lo que sea. Dios va a quitarlo, porque el propósito de Dios se llevará a cabo y nada le estorbará a Él. Hermanos, si la persona que conoce y controla el futuro es la misma persona que murió por ti, hermanos, Él te dice: yo estoy por ti, yo estoy contigo y nadie en contra ti. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es mi problema? Si Dios está conmigo, hermanos. El preocuparse por el día de mañana es un hábito, diría un intelectual o un académico, diría que es un hábito pagano. Cristo en el Sermón del Monte, en otras palabras, entre otras palabras, dice: ¿por qué te preocupas? ¿Por qué vas a comer o qué vas a vestir? ¿No has considerado, no has visto que las flores del campo, tú no has visto a las aves del cielo? Dime, ¿quién las alimenta? Dime, ¿quién viste a estas flores del campo? Cristo fue a la cruz para que tú tuvieras vida y la tuvieras en abundancia, no solamente para que dijeras: ¿cómo estás, hermano? Pues aquí sobreviviendo. No, sino para que tú tuvieras vida y la tuvieras en abundancia. ¿Y qué quiere decir esto? Que tú también, cuando estés en esa situación, en esa preocupación de este mundo, porque nos afligen situaciones, nos adolecemos en nuestro cuerpo, dice Dios: no temas, no temas, no temas, no temas, yo estoy contigo. Y si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Quiero que veas la conexión de ese amor de Dios, de ese amor, de esa soberanía de Dios a nuestro favor, hermanos. Velo en cada momento, en cada momento. Se cuenta una historia de unos jóvenes que tenía la joven 18, el joven 19, se conocieron, al próximo año se casaron, ya en 3 años ya tenían 3 hijos, ya en 6 años tenían 3 hijos. Y de repente ella se encuentra lavando allí en el fregadero, ¿no? Y con una montaña de trastes, voltea y ve el cesto de la ropa sucia, una pila de pañales. En ese tiempo no había desechables, ¿no? Y fue verídico, fue verídico, no estoy contando. Y así hay muchos casos. Y dice que se encuentra lavando acá y en ese momento dijo: adiós vida, ya me harté de todo esto. ¿Y quién no se va a hartar con una pila de trastes y una pila de pañales? ¿Quién no se va a hartar? Y dice que tomó la decisión y se fue de la casa, dejando a sus 3 hijos y a su esposo. Bueno,
Eventualmente, pasó el tiempo, eventualmente ella hablaba. ¿Cómo están los hijos? ¿Cómo están mis hijos? Bien, pero ¿por qué te has ido? Nunca le dijo nada. Bien, pero ¿por qué? ¿Dónde estás? Nunca le dijo nada. Nomás quiero saber cómo están mis hijos. No, están bien, muy bien, pero... Y nada. Hasta que pasó un año y el joven contrató un investigador y ya le dijo en dónde estaba. Estaba viviendo en un hotel ella, muy feo el hotel, ¿no? Y entonces él decidió ir, encargó a sus hijos con sus vecinos y fue allá con ella. Y entonces cuando ya llegó, encontró el lugar, encontró el cuarto, y a la hora que iba a tocar, él pues sentía cierto miedo en cómo iba a reaccionar ella, ¿no? Si la reacción de ella fue hartarse, ¿no? Con esa pila de trastes, con esa pila de pañales, pues no supo cómo la iba a tratar. Tocó y cuando ella abrió la puerta, dice que luego sus lágrimas salieron de ella y lo abrazó, ¿no? Y ya la convenció y la regresó a la casa. Y ya que los chicos habían ido a dormir, le preguntó: oye, ¿por qué no habías venido? Si yo te amo, si yo te extraño, si yo te quiero mucho. Su esposa, más tarde, ella respondió: antes tu amor eran solamente palabras, ahora tu amor son hechos. Y uno se pudiera pensar, no, más bien tu amor estaba condicionado a que tú tuvieras sirvienta, ¿no? Si hubiera hecho el pleito, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Pero lo que hizo el esposo, que la abrazó, dice: ahora yo veo que verdaderamente me amas porque fuiste por mí. Bueno, Dios no simplemente te dijo que te ama, hermanos. Él vino, tomó un cuerpo humano, se puso piernas, se puso brazos, se puso pies, se puso voz y cumplió la ley de Dios en la cruz y murió allí, derramando su sangre en tu lugar, hermanos. Dios probó con hechos lo que había dicho en sus palabras, ¿no? Y es lo que muchas veces nosotros queremos, que Dios, que nosotros nos dicen: oye, te amo, ya deja de decirme eso, mejor ponte a ayudar con hechos, ¿no? Ahora sí, hechos, no palabras. Dios hizo palabras, pero también hizo hechos, hermanos. Si tú no crees a la palabra de Dios, cree con los hechos que Dios vino y mostró su amor por ti y por mí. Y ese amor que hace que su soberanía funcione a favor de aquellos que Él amó eternamente, hermanos. Su soberanía es más que palabras, hermanos. La historia que nosotros leímos claramente trae armonía del amor de Dios para los suyos, hermanos. Él usó el poder del mismo Dios a favor de su propósito para que esto prevalezca, hermanos. Este Dios que se mueve en el cielo, en la tierra y en donde tú quieras, ¿no? Porque Él es el Dios gobernador que gobierna y es el autor de todo esto. Él pensó, meditó, reflexionó por sí solo antes de la fundación del mundo que una sola persona, que se cumpla su propósito exacto en el momento que Él así lo pensó. Él pensó individualmente por ti, por mí. Él pensó individualmente, hermanos. Escúchenme esto. Nosotros tenemos a rebelarnos contra Dios. ¿Tú le vas a ganar a Dios, hermanos? Antes te desaparece del planeta Tierra. Antes que alguien le gane a Dios, Él dejará de ser Dios. Eso nunca va a pasar. Él ha ganado cada una de las batallas, hermanos. El gran teólogo Agustín decía: confía el pasado a la misericordia de Dios. Escúchenme. Confía el pasado a la misericordia de Dios. Confía el presente
al amor de Dios. Confía el futuro a la providencia de Dios. Decía este señor. El pasado que te atormenta, Agustín decía, confíalo a la misericordia de Dios. Ya no lo pienses, ya no lo traigas a memoria, porque Cristo dice que ya no traerá a memoria todo esto. Así como está de lejos el oriente del occidente, hizo alejar nuestras rebeliones en contra de nosotros. En el presente, no sé qué tantos problemas tengo. Mira ahora cómo me está pasando. Mira ahora mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi trabajo. Dice Agustín, confíalo al amor de Dios. Y la tercera, no sé si mañana tenga trabajo, no sé si mañana mis hijos me den, no sé si mi esposo me falte, mi esposa me falte. Si te pasa algo, si le pasará algo a mis hijos, si terminarán la universidad, no sé cómo los voy a mantener. Confía en la providencia de Dios, hermanos, decía San Agustín. O sea, hermano, de verdad que es fácil decirlo, pero cuando nos encontramos en esa situación es cuando se pone a prueba y debes de arriesgar ¿qué? Lo que hizo Moisés, arriesgar tu fe en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Arriesgar su fe, salir de su lugar e ir en pos donde Dios le estaba diciendo. ¿Qué es lo que hizo Abraham? ¿Qué es lo que hizo Sara? ¿No? Pusieron su fe y él tenía 100 años, ella 90 años cuando llegó el hijo de la promesa, hermanos. Señor, es que las aguas están altas y profundas. Y Dios te dice, no te ahogarás. Señor, es que el fuego está aumentando. El fuego no te quemará. Dios controla absolutamente todo, hermano. Todo lo que tiene que ver con la creación de principio a fin. Por eso Dios le dijo a Pablo en un momento dado, Pablo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pablo, deja de luchar, deja de perseguirme, deja de atacar a mi iglesia, deja de golpear a mi iglesia. Cuando lo haces, a mí me persigues. Y ¿sabes qué? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Eso está allí para que recordemos que nuestras vidas, en cada uno de nosotros, dura cosa es cuando queremos golpear la voluntad de Dios, hermanos. Porque golpeamos a alguien que no podemos golpear, hermanos. Si Dios dice, si te di a mi hijo cuando tú eras mi enemigo, fíjense cómo es. Si Dios nos dice, yo te di a mi hijo cuando tú eras mi enemigo, ¿qué no te voy a dar ahora que eres mi hijo? ¿Qué no te voy a dar? ¿Qué? El propósito de Dios es indetenible, hermanos. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.